Bueno, arranquemos con el segundo video de la clase 6. Vamos a pasar ahora a ver el teorema Gauss-Markov. Primero, un enunciado intuitivo, más bien, generalizando los resultados que habíamos discutido para el caso de dos variables a este nuevo contexto de K variables explicativas. Bueno, lo que dice el teorema Gauss-Markov, de una manera más o menos informal, es que bajo todos los supuestos clásicos, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el más eficiente de todos los estimadores lineales e insesgados. A todo esto le habíamos llamado con las siglas MELI, mejor estimador lineal insesgado, ¿no? Mejor en el sentido de más eficiente, o sea, de menor varianza. Esto es lo mismo que sabíamos antes del teorema Gauss-Markov. ¿Qué se agrega ahora que tenemos K variables explicativas? Se agrega esta otra parte, que es que además, si tomamos un vector de constantes, cualquier vector de constantes, sean las constantes C1, C2, CK, C' beta sombrero es el mejor estimador lineal insesgado de C' beta. Es decir, esta última parte es lo que se agrega al teorema Gauss-Markov, lo que el teorema Gauss-Markov no nos decía para el caso de dos variables, o al menos no lo habíamos discutido. Tiene más sentido discutirlo ahora. ¿Qué estamos diciendo ahora? Recuerden que el vector de constante C traspuesto por beta es una combinación lineal de los parámetros. Entonces, lo que está diciendo este último punto es que si nosotros queremos estimar cualquier combinación lineal de los parámetros del modelo, esa combinación lineal viene representada por C traspuesta por beta, el mejor estimador lineal e insesgado de esa combinación lineal es la combinación lineal de los estimadores mínimo cuadráticos. ¿Ok? Es decir, repitiendo, la combinación lineal de los estimadores MCO es MELI, mejor estimador lineal insesgado, para estimar la combinación lineal de los parámetros. Esto también lo podemos decir de una forma un poco más formal. Este es el enunciado más riguroso del teorema Gauss-Markov, que dice lo siguiente. En el modelo lineal general, en notación matricial, que es este que tenemos acá, si beta sombrero es el vector de estimadores mínimo cuadráticos del vector de parámetros beta, y beta tilde es cualquier vector de estimadores lineales e insesgados del mismo vector de parámetros beta, entonces fíjense que tenemos el vector de estimadores mínimo cuadráticos beta sombrero, y otro vector de estimadores lineales insesgados beta tilde. Lo que dice el teorema es que entonces, bajo los supuestos clásicos, la matriz de varianzas y covarianzas de beta tilde menos la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero es una matriz semidefinida positiva. Vamos a tratar primero de entender intuitivamente qué quiere decir esto, que esa diferencia de matrices de varianzas y covarianzas sea semidefinida positiva, y después vamos a ir a la demostración formal del teorema. Primero deberían notar que decir que la diferencia de estas dos matrices es semidefinida positiva es lo mismo que decir que la varianza de cualquiera de los estimadores mínimo cuadráticos, cuando digo de cualquiera de los estimadores, digo de beta 1 sombrero, de beta 2 sombrero, hasta beta k sombrero, es menor o igual que la varianza de cualquiera de los estimadores beta tilde. ¿Ok? Entonces, lo que deberían ustedes chequear
es que decir que la diferencia de estas matrices de varianzas y covarianzas es semidefinida positiva es lo mismo que decir que las varianzas de cualquier estimador individual de mínimos cuadrados es menor o igual que la varianza de cualquier estimador individual lineal insesgado. Pero también, o sea, más todavía, la varianza de cualquier combinación lineal de los estimadores mínimo cuadráticos es menor o igual que la de cualquier combinación lineal usando los estimadores beta tilde, que es cualquier estimador lineal insesgado del mismo vector de parámetros beta. Entonces, para esto ustedes deberían checar que esto es así. Tomen un caso para k igual a 2, es decir, escriban la matriz de varianzas y covarianzas beta sombrero para k igual a 2, escriban otra matriz de varianzas y covarianzas beta tilde también para k igual a 2 y computen la diferencia entre esas dos matrices de varianzas y covarianzas. Fíjense cómo esa nueva matriz, que es la diferencia de las dos anteriores, nos informa acerca de las diferencias de las varianzas individuales y de las varianzas de cualquier combinación lineal. O sea, el hecho de que que la matriz de diferencia sea semidefinida positiva nos habla de que tanto la diferencia en las varianzas de coeficientes individuales como de las diferencias en las varianzas de combinaciones de los coeficientes tiene que ser siempre menor o igual con el estimador mínimo cuadrático. Eso chequéenlo ustedes. Y acá los dejo con una pregunta: ¿por qué decimos menor o igual? ¿En qué casos serían iguales? Muy bien. Ahora pasemos a la demostración del teorema Gauss-Markov. Y si bien aquí en las filminas ustedes tienen paso a paso la demostración, yo los invito a seguir este link donde van a encontrar un video de la demostración explicada por Walter Sosa Escudero. Asistirlos en la prueba del teorema Gauss-Markov. Lo que dice informalmente ahí el teorema Gauss-Markov es que bajo los supuestos clásicos, beta sombrero. Así que lo que tenemos en las siguientes páginas está explicado en ese video que les comentaba recién. Avancemos entonces, hagamos de cuenta que ustedes ya fueron por esta demostración y nos encontramos otra vez en la página 17 para discutir brevemente cómo funciona el teorema de Gauss-Markov en la práctica. Es decir, más allá de que nosotros podemos entender intuitivamente lo que el teorema nos dice y podemos demostrar formalmente lo que el teorema dice también, ¿cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar de esta manera. Bajo ciertas condiciones, y ustedes me dirán cuáles, después de haber ya recorrido toda la demostración y demás, esto tiene que estar más que claro. El teorema de Gauss-Markov permite saber que el estimador de mínimos cuadrados siempre le va a ganar en eficiencia a cualquier otro estimador lineal insesgado. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos que bajo ciertas condiciones, siempre que comparemos al estimador mínimo cuadrático con cualquier otro estimador lineal insesgado, el estimador mínimo cuadrático es más eficiente. Eso es lo que nos dice el teorema de Gauss-Markov. Entonces, si queremos comparar al estimador mínimo cuadrático con otro estimador, solo deberíamos chequear que se cumplan las hipótesis del teorema. Entonces, en primer lugar deberíamos chequear, a ver, ¿queremos comparar al estimador mínimo cuadrático con otro? Ok. Primero veamos si se cumplen los supuestos clásicos, porque son condiciones necesarias y suficientes para el teorema. Y después fijémonos si ese otro estimador es lineal insesgado para beta. Si estas dos cosas se satisfacen, no necesitamos demostrar nada. Traemos el resultado del teorema de Gauss-Markov y nos justificamos con ese resultado. Decimos, bueno, como se cumplen todos los supuestos clásicos, como este otro estimador también es lineal insesgado, entonces, por el teorema de Gauss-Markov,
sabemos que el de mínimos cuadrados va a tener menor varianza, ¿ok? Ya lo podemos aplicar el resultado del teorema de esas maneras. Siempre recuerden, chequeando primero que se cumplan los supuestos clásicos y sabiendo que el otro estimador también es lineal e insesgado. Piensen cómo juegan acá los supuestos clásicos cuando yo digo que son condiciones necesarias y suficientes para el teorema de Gauss-Markov. Que sean suficientes implica que saber que se satisfacen los supuestos clásicos automáticamente nos hace saber que el resultado del teorema se cumple. Y que sean necesarios implica que sabiendo con que al menos uno de los supuestos no se cumpla, el resultado del teorema deja de cumplirse, ¿ok? Entonces, sabiendo que uno de los supuestos no se cumple, sabemos que entonces va a haber otro estimador lineal insesgado, que no es el mínimo cuadrático, que va a ser más eficiente que el mínimo cuadrático. Y con este juego que permite el teorema de Gauss-Markov, vamos a trabajar en gran parte de las clases que siguen a esta, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa cuando queremos comparar el estimador mínimo cuadrático con otro estimador y cuando empezamos a chequear estas condiciones que sabemos que se tienen que cumplir para poder hacer uso del teorema, alguna no se cumple? Bueno, en ese caso deberíamos comparar caso por caso. Entonces, deberíamos agarrar el otro estimador que, por ejemplo, dijimos, uy, se cumplen todos los supuestos clásicos, pero el otro estimador no es lineal, pero no es insesgado. Bueno, ¿cómo hago para comparar la varianza del otro estimador con la de mínimo cuadrático? No puedo usar el teorema de Gauss-Markov, porque el otro estimador no es insesgado. Debería desarrollar la varianza del otro estimador y compararla, o sea, como quien dice a mano, con una demostración caso por caso, debería comparar la varianza del otro estimador con la del estimador mínimo cuadrático. Bueno, dejamos acá este video y vamos a empezar con inferencia en el siguiente.